Pero no todos son ventajas. Tendríamos que hablar también las desventajas de Internet. Y así en la diapositiva número 12 encontramos que una de las principales desventajas es que no todas las personas tienen dominio en el recurso que se nos presenta. Es verdad que esta desventaja no es netamente de Internet, sino de los usuarios, pero podría ser superado si es que hay más programas que nos puedan explicar, si hay una difusión de los recursos y el uso que se le da a ellos. Una de las grandes desventajas por las cuales los padres no están muy de acuerdo en la utilización de Internet es que se encuentre material inadecuado que podría desviar la atención del alumno. Por ello es importante la formación del profesorado y la formación de los padres de familia, de modo que ellos puedan ayudar a orientar qué páginas pueden observar sus alumnos o sus hijos y qué les va a ayudar, qué les va a aportar y en qué va a beneficiar a su trabajo estudiante. Otra de las desventajas es que hay una posibilidad de su incorporación y esto no va a garantizar el resultado del aprendizaje. Es decir, nosotros podemos tener programas muy novedosos que estén en la web, pero esto no garantiza el resultado que se logre en el alumno. ¿Por qué? Porque depende del profesor y del niño o del adolescente y el tratamiento que le puedan dar a estos recursos. Si el maestro no trabaja en sintonía con su creatividad y con sus alumnos, muy difícilmente un programa que puede ser muy bueno va a generar resultados óptimos en los estudiantes. Por eso es importante, el maestro debe formarse para conocer qué herramientas son de mayor utilidad, qué herramientas son más flexibles, qué herramientas les permiten trabajar con estos alumnos, qué intereses van a ser cubiertos, qué necesidades van a ser satisfechas y promover nuevos aprendizajes a partir de un uso correcto de las tecnologías de la información, exclusivamente de la web, que es un entorno en el cual los alumnos están más incorporados en la actualidad. En la diapositiva número 13 encontramos los fundamentos para el uso de Internet. No es que estemos solo en la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información y que nos proponga la utilización de las web o de los recursos. Hay fundamentos psicológicos que nos van a permitir trabajar con mayor seguridad. Una de las respuestas fundamentales es que existe una necesidad básica del alumno para entender, para crear, para relacionarse con el medio, experimentando, jugando, compartiendo con otras personas que pueden ser de su misma edad o no, pero que tengan los mismos intereses, para aprender socializando. El fundamento pedagógico va dirigido al entender que el aprendizaje como proceso activo depende de las actividades mentales. Así, el paradigma cognitivista, desde su enfoque constructivista, nos dice, el alumno es el principal protagonista de su aprendizaje. Por lo tanto, él es quien va a determinar los parámetros, va a saber cuánto y cuándo va a aprender, qué va a aprender y con quiénes va a aprender. Nosotros los docentes no estamos relegados a esa función. Lo que tenemos que hacer es orientar a los alumnos, llevarlos, acompañarlos y ser parte de este equipo, de este grupo de alumnos que aprende. Si nos incorporamos y tenemos una mirada de guías, de facilitadores de los recursos, podremos tener mucho éxito en el aprendizaje de los alumnos. En la diapositiva 14 continuamos con los fundamentos para el uso de Internet. Al respecto, la teoría de la conversación fundamenta la validez pedagógica de la utilización que se le va a dar a Internet y a los recursos que se plantean a través de ella. Y es que aprender es por naturaleza un fenómeno social, en donde adquirir los nuevos conocimientos surge como resultado de la interacción del sujeto con otros, en un medio en el que está expuesto. Por otro lado, la teoría del conocimiento expuesta por Jung se basa en la relación del sujeto con el entorno en el que se desarrolla, de modo que el aprendizaje
sea activo en un contexto instruccional complejo y realista, que responda a lo que la sociedad le exige a las personas que están formándose para ser ciudadanos activos en una sociedad que cada vez pide mayor creatividad y mayor participación tanto de los niños como de los jóvenes. En la diapositiva 15 ya observamos que el paradigma ecológico contextual, ya explicado en las diapositivas anteriores, en curso 1 y en las unidades 1 y 2 del curso 2, se denomina como un paradigma emergente, sustentado en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos en un contexto común a un grupo de sujetos. No se puede pensar en la persona, en el individuo, como un ente que está solo o que responde a sus propias necesidades. Siempre debemos pensar que es una persona que está rodeada de otras, rodeada de muchas realidades y que todas estas son puestas en un mismo escenario para poder aprender y para poder aportar al aprendizaje de este alumno. Asimismo, pensaríamos en la educación holística, en un sistema holístico sistémico por procesos que implica que el alumno es un personaje central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un ente activo, y que el docente es un acompañante, que no lo deja, que trabaja con él y que asesora y dinamiza esta formación del aprendizaje de los niños. De modo que el enfoque de este paradigma se va a dar a que el interés se basa en el crecimiento de los alumnos en relación a su proyección a la comunidad. Finalmente, en la diapositiva número 16 tendríamos un cuadro comparativo entre lo que es la educación tradicional y la nueva educación. Cómo se concibe al profesor y al alumno en una escuela tradicional. Pensamos en un alumno que repite porque el profesor da las normas, da las directrices, frente a una nueva educación en donde el alumno y el profesor son entes creativos, que no repiten, que analizan aquello que les interesa más. También podríamos observar que en la educación tradicional, en primer lugar está el profesor, es el protagonista activo. El alumno es el personaje que recibe aquello que el profesor le da, a diferencia de la nueva educación, en la que el alumno es el personaje principal, es el centro de su aprendizaje y el profesor es un acompañante. Por otro lado, en la educación tradicional se exige la memorización, mientras que en la nueva educación la investigación toma un papel determinante. Aquí el maestro no investiga para darle a los alumnos, como en la escuela tradicional. Aquí se hace que el alumno investigue para que él sea el que propicie nuevas investigaciones y nuevos conocimientos a los compañeros de su aula. En la educación tradicional se trabaja con el individualismo. El alumno aprende por sí solo, tiene sus propios métodos de aprendizaje, mientras que en la nueva educación el trabajo debe ser colaborativo, cooperativo, siempre trabajando en equipos, se va a formar como un ciudadano que es parte de una sociedad. Esto va a ayudar a una autoformación. El alumno, consciente de sus capacidades, de sus habilidades y destrezas, podrá lograr competencias significativas propuestas o no por el diseño curricular, mientras que en la educación tradicional siempre se trabaja con una directividad, es decir, el maestro es quien dirige la educación y es quien le dice al alumno qué capacidades o habilidades tiene y qué destrezas debe desarrollar, aun cuando no sean del agrado de los alumnos. La educación tradicional va a pedir siempre resultados. Lo que importa es el producto, mientras que en la nueva educación lo que importa más es el proceso, porque es ahí cuando el alumno aprende y es ahí cuando al equivocarse va a generar nuevas rutas para lograr un resultado óptimo. No está pensándose en la nueva educación cuando tenemos un producto final. Estamos pensando más en que el proceso debe ser efectivo y debe ser funcional, de modo que el resultado o el producto sea el que necesitamos. Entonces, para concluir tendríamos que decir que en la educación tradicional se producen personas eruditas y pragmáticas, mientras que en la nueva educación se forman a personas
y se entiende que estas personas van a investigar, van a innovar y van a formar su propia calidad educativa. Terminaríamos con la diapositiva número 17, haciéndonos la gran pregunta: ¿en qué enfoque está centrada la educación que usted le brinda a sus alumnos? ¿Qué le exige la educación de nuestro país? ¿Las competencias responden a las necesidades de nuestros alumnos? ¿Estamos todavía en una escuela tradicional o ya estamos en miras a una nueva educación propuesta hace muchos años, pero que todavía le cuesta incorporarse totalmente en nuestras aulas? Con esto habríamos terminado la unidad número 3 del curso 2, Comunicación Integral.